Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, mis compañeros Raúl García Rodríguez y mi compañera Luz Jimena Heredia y yo, Liz Fernanda Marín Castillo, les vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la época antigua de la literatura. Y pues como todos sabemos, en esta época no se manejaban corrientes literarias, sino que se dividía en culturas. Y bueno, nosotros les vamos a presentar la cultura griega y algunas obras que existieron en ella. Primeramente, la cultura griega era mejor conocida como la madre de Occidente, y esta se divide en épocas. Tenemos 4 épocas. La primera es la época primitiva, que es del siglo 9 a 6 a.C. y abarca la literatura homérica. La época clásica es del siglo 5 al 4 a.C. y este fue el momento estelar de la literatura. En la época épica es del siglo 7 a.C. y aparece Homero con la Ilíada y la Odisea. En la época lírica y dramática es del siglo 7 a 6 a.C. y en esta surge el teatro griego y la tragedia y comedia. Bueno, yo les voy a hablar de una obra muy interesante de Platón llamada Lisis o de la amistad. Primeramente les hablaré sobre la biografía de Platón. Él nació el 427 a.C. en Atenas. Él en realidad se llamaba Aristócles. Durante su juventud llegó a ser bicampeón olímpico de lucha. Perteneció a una familia noble, su padre Aristón y su madre Perictiona. Platón tuvo 2 hermanos, Glaucón y Adimanto, y una hermana, Potón. Tuvo una educación esmerada en todos los ámbitos del conocimiento, y es posible que se iniciara en la filosofía con las enseñanzas de Cratilo. En el año 387, Platón fundó en Atenas la Academia, una institución que a menudo se consideraba como la primera universidad europea, y se daban materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Uno de sus alumnos más destacados fue Aristóteles, y pasó los últimos años de su vida dando conferencias y en la academia escribiendo. Murió a los 80 años en Atenas en el año 347 a.C. Resumen. Este libro, desde mi punto de vista, lo considero una fábula, pues nos habla acerca de lo que es la amistad, y comienza con un diálogo que hay entre Sócrates y Lisis, donde Sócrates le preguntaba sobre las cosas que hacía, y Lisis solo le respondía que había un esclavo que hacía eso, y Sócrates le comentaba que cómo era posible que siendo libre estuviera atado a que otra persona decidiera por él, aún siendo su esclavo y aunque le pagaran por hacer eso. Después se encontraron a Menexenos, con quien empezaron a dialogar y a hacer diferentes cuestiones sobre lo que era la amistad. Cayó en la cuenta Sócrates de que una persona no podía tener la amistad de una persona semejante a ella, pues ya no existiría la razón de ello. En cambio, un ejemplo muy clarísimo era el bueno y el malo. Ellos mantendrían una buena relación de amistad, ya que uno a otro se complementarían con algo, y ahí sí existiría una razón de aquella amistad. Tuvieron varias hipótesis y pues bueno, en mi opinión, sí se puede que entre semejantes haya una amistad, pues compartirían gustos y no habría algo que le molestara del otro porque serían prácticamente iguales. Y pues el libro te deja una enseñanza, valorar la amistad y pues no importa el amigo que tengas que sea igual a ti o no, sino que siempre los valores y los respetes. Y pues te da el significado, el concepto de lo que ellos consideraban, aquellos sabios, de lo que era la amistad. Bueno, en personajes principales tenemos a Sócrates. Él era un hombre muy inteligente, muy sabio, que quería compartir lo que pensaba con sus amigos. Lisis era un hombre muy rico y su familia era de la alta sociedad. Menexenos era un hombre también muy inteligente que contribuyó a dar el concepto de lo que era la amistad. En personajes secundarios tenemos a Hipotales y Tesipos. De ellos casi como no participan, no hay una descripción definida. En características de la novela tenemos género, es narrativo, esto significa que relatan una historia y pues bueno, como sabemos en la época antigua no existían las corrientes literarias, pero su cultura es Grecia. El narrador es omnisciente, esto quiere decir que lo sabe todo. El lenguaje es formal. En figuras retóricas tenemos metáfora, comparación y descripción. En tipo de estructura cronológica, esto dice que narra los acontecimientos en el orden en que van presentándose. El tipo de obra es histórica, se clasifica en histórica porque habla sobre personajes destacados en la historia obviamente, y pues un ejemplo es Sócrates. El tema principal es el concepto de la amistad y el número de páginas es 253. No tiene muchas páginas y como es un libro muy interesante, ni siquiera se van a tardar en leerlo, ya que se pican mucho en saber qué es lo que quieren dar a conocer aquellos sabios. En el contexto de producción,
Esta obra se clasifica en la época de juventud de Platón, del 393 al 389 a.C., y se caracterizan por sus preocupaciones estéticas, y están plenamente influidas sus obras por Sócrates. Él nunca aparece como personaje. Sus personajes de los diálogos son generalmente históricos, como Sócrates, Parmenides. Y en el año 338 a.C., Atenas fue derrotada en la batalla de Queronea por Filipo de Macedonio y perdió definitivamente su independencia. A partir del siglo IV, Atenas entra en una crisis que la llevará a la decadencia social, cultural y política. Obviamente las guerras debilitaron su economía y desde el año 395 pasó a formar parte del Imperio Romano de Oriente. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Raúl García y él les hablará acerca de otra obra muy interesante que también pertenece a la época antigua de la literatura.